El primer aspecto a destacar del funcionamiento de nuestro cole es el desarrollo en equipo de una programación única y específica para cada uno de nuestros alumnos, la cual se basa en las fortalezas específicas de cada uno de ellos. Eso sí, siempre partiendo del currículum de infantil y de primaria. La particularidad radica en que la comunicación vehicula todos y cada uno de los aprendizajes. El segundo punto a destacar es el trabajo diario en equipo, formado por la familia y los profesionales, el cual nos permite estar informados en todo momento y desde la globalidad, buscando la generalización en las situaciones de la vida de nuestros niños, tanto dentro como fuera del aula. También queremos hacer hincapié en la estructuración espacial y humana. En cuanto a la organización espacial, destacaremos la estructuración del aula por rincones, entre los que contamos con el rincón de disfraces, donde trabajamos el esquema corporal y la autonomía, entre otros. También tenemos el rincón de juegos de mesa, donde trabajamos el juego funcional y la interacción entre iguales, el rincón de regulación, para atender a las necesidades sensoriales de cada niño, y el rincón de pensar. En cuanto al rincón de pensar, se trata de un espacio donde convive el tutor y el maestro especialista en comunicación, con el objetivo de introducir conceptos cognitivos al tiempo que se incorporan en el soporte comunicativo del niño. Con esto lo que pretendemos es que el tutor introduzca el concepto concreto y el maestro especialista en comunicación le haga un sombreo para crear un andamiaje lingüístico con el objetivo de que este concepto sea realmente funcional para el niño. Todo esto queremos decir que trabajamos por y para una inclusión social, una inclusión real dentro de la comunidad. ¿Y cómo lo conseguimos? Trasladando todo lo aprendido en el cole a un contexto real.